Saludos, hoy tengo una historia de la vida de la realeza que no puedo dejar de compartir. A veces la prensa británica llama al príncipe Carlos descendiente de Drácula y yo pensaba que era solo una broma irónica sobre él. Probablemente usted pensó lo mismo, pero esta es la historia que he descubierto. Vayamos a Hungría. Claudia o Claudine Julian nació en septiembre de 1812. La niña nació y creció en el castillo de su padre en Erdős-Tior, en Hungría, entonces parte del Imperio Austriaco. Fue la única hija superviviente del conde László Redey de Kis-Redey y de la baronesa Agnes Inchedi de Nagy-Barád. Desde su infancia, toda la atención de la familia se centró en ella. Claudia fue literalmente sacudida porque los 3 hijos anteriores de la pareja murieron en la infancia. Inmediatamente por 2 líneas Claudia procedía de familias nobles, conocidas desde el siglo VI. Así, su padre era descendiente del príncipe húngaro de Transilvania Ferenc Redey y su madre, descendiente de Vlad I Monje, hermano del famoso Vlad Tepes, gobernante de Valaquia y prototipo del demoníaco conde Drácula. Claudia creció sin saber negar nada. Recibió una excelente educación en casa y dominaba varias lenguas extranjeras. Los que la rodeaban pensaban que Claudia era increíblemente dulce y guapa. La alegre y vivaracha muchacha era una excelente amazona. A los 17 años, Claudia empezó a tener problemas de salud. Los médicos locales sospecharon que padecía anemia y aconsejaron tratar a la condesa en la capital del Imperio Austriaco. Naturalmente, los atentos padres llevaron inmediatamente a su preciosa hija a Viena. Y efectivamente, aquí los médicos ayudaron a Claudia. Y un año más tarde, en uno de los bailes vieneses, Claudia conoció al príncipe Alejandro Pablo de Württemberg. El príncipe se había trasladado recientemente para servir en el ejército austriaco y era coronel de caballería. El atractivo oficial tenía entonces 26 años y la condesa 18, y aunque suene anticuado, fue amor a primera vista. Los jóvenes se gustaron tanto que surgió entre ellos una fuerte simpatía. Al cabo de un tiempo, el flechazo de la pareja se hizo tan evidente que la gente de su entorno se percató de ello. Ambos eran jóvenes, libres y de noble cuna. Parecería que no había obstáculos para que estuvieran juntos, pero no era así. Según las normas de los círculos aristocráticos primitivos y las leyes de la época, no se les consideraba iguales el uno al otro. Al fin y al cabo, Claudia no era más que una aristócrata húngara, y Alexander procedía de la activa Casa Real de Württemberg. Por cierto, su tía biológica era la emperatriz rusa María Feodorovna, esposa de Pablo y, no es de extrañar que Alejandro naciera en San Petersburgo, donde su padre servía entonces. Los 3 primeros años de la vida del niño transcurrieron en Rusia, hasta que su padre, el príncipe Luis de Württemberg, regresó con su familia a su patria, Alemania. Más tarde, Alejandro desarrolló una distinguida carrera militar. Cuando conoció a Claudia, el rey de Württemberg era su primo Guillermo y, por desgracia, a pesar de todas las virtudes de la condesa, como su familia no pertenecía a la casa real, la altiva parentela alemana de Alejandro desaprobó la posibilidad de un matrimonio entre ellos. Aunque, para ser justos, hay que señalar que los parientes húngaros tampoco estaban satisfechos con la relación de los amantes. Según la leyenda, el orgulloso padre de Claudia, el conde Redey, dijo que no necesitaba un yerno que no hablara húngaro. Sin embargo, los amantes estaban decididos a casarse. A pesar de la activa oposición de sus familias, siguieron carteándose y viéndose en secreto. Tardaron unos 5 años en armonizar el matrimonio, pero el persistente príncipe logró su objetivo. Alejandro incluso aprendió la lengua húngara. ¿Y qué no se puede hacer por amor? Por fin, en mayo de 1835, la feliz pareja fue a la boda. Antes de la boda, Alejandro tuvo que renunciar a todos los posibles derechos al trono de Württemberg en su nombre y en el de sus futuros hijos. El matrimonio de la pareja fue reconocido como morganático, es decir, desigual. Pero aún así, el primo de Alejandro simpatizó con la romántica historia de amor y concedió amablemente a Claudia y a sus futuros descendientes el título de conde von Hohenstein. Y a los propios recién casados no les interesaban estas peripecias dinásticas. Lo principal era que ahora podían estar juntos. El matrimonio legal no enfrió en absoluto sus sentimientos. Vivían en perfecta armonía y no les gustaba separarse el uno del otro, lo que no era fácil, ya que el príncipe seguía sirviendo. Un año después de la boda,
Claudia tuvo una hija Claudine, otro año más tarde, un hijo Franz y otro año más tarde, una hija Amalia. El príncipe estaba encantado con el aumento anual de su familia. Por desgracia, su felicidad duró solo 6 años. En 1841, Alejandro estaba de maniobras otoñales del ejército austriaco en Graz. Claudia echaba tanto de menos a Alejandro que decidió visitarle. Por aquel entonces esperaba su cuarto hijo, pero esto no detuvo a la enamorada. Incapaz de quedarse en casa, la condesa fue a ver a su marido en septiembre. Durante el viaje, el carruaje de Claudia volcó y chocó contra una de las cunetas de la carretera. La propia condesa sufrió graves golpes durante el accidente, pero no tenía heridas externas. Por lo tanto, cometió un error fatal, decidiendo continuar su viaje hacia su amado esposo. Claudia montó en su caballo, pero solo llegó hasta la ciudad de Pettau. Allí Claudia se desmayó y se cayó del caballo. A continuación sufrió un aborto espontáneo y una hemorragia interna. Vivió otros 7 angustiosos días, pero los médicos de la época no pudieron ayudarla. Su marido, tras recibir la triste noticia, corrió inmediatamente hacia su esposa y consiguió llegar a despedirse de ella. Desgraciadamente, el 1 de octubre la condesa murió a causa de sus heridas. Solo tenía 29 años. El príncipe Alejandro quedó tan conmocionado por la muerte de su mujer favorita que sufrió una grave crisis nerviosa, de cuyas consecuencias no se recuperó en toda su vida. Antes de morir, Claudia pidió a su marido que la enterrara en su amada patria, Hungría. El inconsolable marido accedió. El príncipe hizo extraer y embalsamar el corazón de Claudia para poder colocarlo después en su tumba. Lo conservó como un tesoro hasta su muerte. Alejandro vivió 44 años más que su esposa. Nunca volvió a casarse, manteniendo fielmente vivo el recuerdo de Claudia y supervisando la educación de sus hijos. Tras la muerte de ella, el príncipe sufrió ataques nerviosos periódicos. A partir de entonces, se esforzó por dedicar el mayor tiempo posible al servicio militar. En 1859, el príncipe participó en la Guerra de Cerdeña, donde combatió valientemente. Y terminó su carrera militar a los 56 años, retirándose con el rango de general de división. Después se instaló en Graz, donde vivían sus hijas. Alejandro de Württemberg falleció en 1885 a la edad de 80 años. Según su testamento, el corazón de Claudia fue enterrado con él en Austria. Según las reglas de las uniones morganáticas, los hijos del príncipe no podían heredar ni su fortuna ni sus títulos. A pesar de ello, todos los hijos de Claudia y Alejandro hicieron buenas fiestas. Además, contaron de nuevo con la ayuda del rey Guillermo I, que en 1863 concedió a sus sobrinos nietos los títulos de duques de Teck. Y el hijo de la pareja, el apuesto Francisco de Teck, que se casó con la princesa británica María Adelaida de Cambridge, nieta del rey Jorge I, hizo una pareja especialmente exitosa. Su hija más famosa fue María de Teck, que se casó con el príncipe Jorge V y más tarde se convirtió en reina del Reino Unido. En 1905, una nieta bondadosa erigió un monumento en su tumba en memoria de su abuela Claudia. Así pues, los descendientes de la encantadora condesa húngara siguen sentados en el trono británico. Curiosamente, el actual rey de Gran Bretaña, Carlos I, conoce bien a sus antepasados húngaros. Ha visitado repetidamente Hungría y Rumanía, donde visitó la tumba de su tatarabuela. En sus entrevistas con la prensa, siempre dice que está orgulloso de sus raíces transilvanas. Y también Carlos I compró unas cuantas casas antiguas en Rumanía, en las que de vez en cuando viene a descansar, y otras veces las alquila de forma emprendedora a turistas como casas de huéspedes. Gracias por vernos.